Quiero primeramente agradecerle al Señor por cuanto Dios cada día es misericordioso y Dios cada día nos brinda esta maravillosa oportunidad, ¿no?, de poder estar dentro de la casa del Señor. Siempre decimos los hijos de Dios que no hay otro lugar más hermoso donde uno puede compartir, donde uno puede entregar, expresar lo que uno siente por ese ser tan amado. Amén. 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 Que es nuestro Dios. Agradecido porque, bueno, Dios, como decía hasta ahora, ha sido misericordioso. Y mientras escuchaba, cuando pasaban los hermanos, la pastora, agradecer al Señor y veía que con su agradecimiento, en sus palabras, confirmaba lo que el Señor me entregaba hace unos días atrás. Y hoy quiero compartirlo junto a ustedes. Amén. Siempre decimos que la primera, quien recibe el mensaje primeramente es el que lo transmite. Amén. Amén. Y si nosotros no sabemos recibir primeramente el mensaje en nuestras vidas, yo creo que es inútil o en vano por ahí hablar algo que uno no lo recibe primeramente en su vida. Y Dios había estado tratando y quiero en esta noche hablar un poco de un varón. No voy a ser muy extenso en el mensaje, simplemente quiero entregar lo que Dios me ha entregado por su misericordia. Y un varón llamado Jacob, que muchos quizás conocen la historia, la vida de Jacob y cuántas cosas él tuvo que pasar. Por ahí quizás un poco engañando, o en fin, como haya pasado su historia, su vida, sabemos que todas las cosas son permitidas por el Señor. Amén. Amén. Y vamos a buscar en el libro de Génesis capítulo 32. Amén. Vamos a leer algunos versículos y vamos a compartir desde el versículo 22. Amén. Habiéndolo encontrado, le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así su palabra. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rezaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raza el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Amén. Vamos a clamar al Señor, vamos a orar para que Dios sea en esta tarde hablando a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias, papá, una vez más por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento del cual podemos estar compartiendo tu palabra, Señor. Padre, te ruego tu bendición, Rey del cielo, sobre cada uno de tus hijos que han llegado en esta tarde, Señor. Tu palabra nos enseña que dice que Jacob estuvo luchando con el ángel. Después que, en el momento que él quedó solo, dice que había llevado a su familia que pasaran el arroyo. Y cuando él queda solo, dice que aparece ese ángel. Y empezó, dice Jacob, a luchar. Empezó a luchar. Y dice que estuvo peleando, estuvo luchando con ese ángel durante toda la noche. Me imagino que Jacob era alguien persistente. Jacob era alguien que no se rendía tan fácil. Porque si estuvo peleando eso toda la noche, porque él no se quería rendir. Dice que peleó hasta que empezó a rayar el alma. Y el ángel veía que él no se rendía. Dice que él seguía peleando. Entonces, el ángel, quizás para poder zafar de Jacob, tuvo que tocarlo. Dice que en la parte del muslo, dejándolo cojo. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Qué hubiera sido más fácil que antes de estar luchando, el Señor lo bendiga? Porque él quería, después pidió la bendición, pero tuvo que luchar con el ángel primero. Y yo me imagino que si el Señor lo hubiese querido, como decía, antes de luchar con él, le había entregado la bendición. Pero Jacob tuvo que pasar ese momento, ese proceso. Y fue ese momento que se encontraron, ¿no es cierto? Y después de pelear, después de insistir, como veía ya, dice el ángel, que ya no podía vencerlo, porque era parte del proceso, era parte de la transformación que debía tener Jacob. Era una parte de la transformación de su identidad. Amén. Y buscaba en el diccionario qué significa la palabra proceso. Y la palabra proceso dice, significa procesamiento o conjunto de operaciones que se somete a una cosa para elaborarla o transformarla. Y así el Señor
estaba tratando con Jacob. Mientras luchaban, mientras peleaban, él no se rendía. Jacob seguía luchando. Y el proceso que tuvo que pasar toda la noche para poder recibir esa bendición, quizás fue muy duro para él. Y todo tiene un proceso. Yo acá anoté un ejemplo como para cuando hacen o arman una espada. No sé cuántos conocen el proceso para hacer una espada. Pero dice que el proceso para hacer una espada, una vez que eligen el hierro, lo pasan por altas temperaturas, lo ponen a fuego, lo ponen a fuego de tal manera que dice que el hierro se empieza a poner rojo vivo. Y luego empiezan a moldearlo con un martillo grande. Empiezan a moldearlo, empiezan a golpearlo de tal manera que le empiezan a dar la forma. Luego dice que pasa por el otro proceso, que es el enfriamiento. Y después del enfriamiento dice que ya empieza a formarse el metal y empieza a perfeccionar y mejorar sus propiedades físicas y mecánicas una vez elaborado. Decía yo, entonces tenemos que tener en cuenta que cuando una persona pasa por un proceso, pasa por una etapa de transformación. ¿Amén? Amén. Una etapa de transformación y perfeccionamiento. Y muchas veces nos preguntamos, ¿a quién le gusta ser procesado? Después de escucharnos cómo se elaboraba la espada, uno dice, ¿a quién le gustaría ser o pasar ese proceso? ¿A quién le gustaría pasar por caminos difíciles? El pastor Diego, cuando pasaba la oportunidad, decía, muchas veces como hombres queremos hacer las cosas a nuestra manera y muchas veces no queremos quizás respetar las decisiones o como Dios nos manda a ser realmente cristianos. Y es difícil, porque yo creo que a casi nadie le gusta pasar por esos procesos. Y hay procesos que vienen tomados de la victoria. Y siempre los cristianos, el hermano Sandro también lo decía hoy, los hijos de Dios siempre vamos de gloria en gloria. Amén. Y de victoria en victoria. Amén. Y siempre lo decimos nosotros, es lindo decirlo y declararlo, porque realmente es cierto. Es cierto, el cristiano siempre va y tiene que declarar que va de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Pero para llegar a esa victoria y a esa gloria, uno debe pasar primeramente
Y uno pasa de proceso en proceso para poder empezar a perfeccionarnos, para poder perfeccionar, y de perfeccionamiento a otro perfeccionamiento, a más perfeccionamiento. Nunca vamos a obtener una victoria si no pasamos primero por el proceso. Dios, siempre decimos que Dios llama a lo que no es como si fuera. Dios elige. El Señor mira que lo que muchas veces el mundo desprecia, muchas veces hay gente que por ahí, aún propios quizás, no sé a cuánto le habrá pasado, pero la hermana Alicia lo decía también, ella fue despreciada por sus propios hermanos. ¿Y cuántos de nosotros también hemos sido quizás despreciados, vilipendiados, muchas veces calumniados, aún por nuestros propios familiares? Y eso también nos hace pasar por esa parte del proceso en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y cuando uno piensa que muchas veces decimos, yo no sirvo para nada, o yo no puedo, y se nos hace quizás difícil, pero es ahí cuando empieza Dios a orar. Es ahí cuando Dios empieza a ministrar en nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros podamos abrir nuestra mente y nuestros corazones a Dios, para que realmente Él pueda llevarnos y hacernos pasar por ese proceso. Dice que cuando Jacob fue quebrantado, cuando el ángel tocó allí parte de su cuerpo, ahí dice que Jacob logró oír. Y me imagino yo cuando Jacob luchó y el ángel dice que lo tocó, él cayó, y me imagino que en ese momento él miraría para arriba, miraría al ángel. Gloria a Jesús. Y sintiendo Jacob el dolor en ese momento, él responde, ahí en ese momento Jacob responde a lo que Dios quería hacer con él, a lo que Dios estaba tratando de hacer con él. Y el ángel dice que ya quería irse, porque ya empezaba a nacer el alba, dice, pero Jacob insistía, seguía luchando con él. Y le dice, el ángel le dice, déjame, porque nace el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Bendito sea el Señor. Y hay otra cosa que el ángel le pregunta después. Dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Sabe que el nombre de Jacob, el significado dice que es engañador, lo que significaba el nombre Jacob? Quizá muchos ya han leído esa parte, esa historia, cuando Jacob engaña a su propio padre con un visado para obtener la bendición, para obtener esa primogenitura. O sea que ya el nombre lo traía porque ya Dios lo había elegido con ese nombre.
Pero sin embargo dice que Dios se quería empezar, como estaba empezando a orar, como estaba empezando a tratar con Jacob, también le cambió el nombre en aquel momento. Y le puso por nombre Israel. Gloria a Jesús. Ahí en el versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Gloria a Jesús. ¿Y qué significa Israel? Israel significa el que prevalece con Dios. Jacob estaba siendo preparado, Jacob estaba siendo procesado para que Dios pudiera prepararlo. Dice que en medio de su proceso tuvo que sacar lo vil para poder tener algo precioso. Y muchas veces nosotros también, Dios empieza a tratar, Dios nos hace pasar por diferentes procesos. Empieza a pulir en nuestras vidas, empieza a sacar aquello que impide en nuestras vidas el poder recibir del Señor. Empieza a sacar eso que dice, no, yo lo quiero hacer a mi manera, yo lo quiero hacer como a mí me gusta, como a mí me parece. Y sin embargo Dios dice, no, lo vas a hacer como yo quiero que sea. Amén. Amén. Y escuchaba y meditaba, ¿no? Me recordaba el mensaje del sábado anterior cuando el pastor predicaba, Pastor Néstor, acerca de la cruz. Y ese varón también que cuando Jesús iba camino al Gólgota, dice que llevaba la cruz y por el camino así le dieron la cruz a otro varón. Y el pastor decía, un varón que estaba ahí, que no sabían quién era. Y sin embargo, lo llamaron a él para que llevara la cruz, para que ayudara a llevar la cruz. Y muchas veces nosotros también tenemos que pasar ese proceso. Tenemos que saber llevar el peso de la cruz. Muchos dirán, pero ¿qué te crees Jesús? ¿Te crees el Superman? Y Dios, cuando yo meditaba en esta palabra, me decía, pasar el proceso no es fácil, pero si uno le entrega el corazón a Dios, si uno le entrega su vida, Dios le va a dar la fuerza para poder sobrepasar ese proceso. Amén. Y cuando usted se encuentre afligido, angustiado, no regañe contra lo que usted está pasando. El pastor Diego decía, cuando uno pasa esos momentos difíciles, uno tiene que adorar a Dios, uno tiene que ser agradecido con el Señor. Y qué difícil se nos hace muchas veces en esos momentos, como decía, esos momentos duros que nos toca transitar por ese proceso difícil. Pero la única manera que nosotros nos enseña el Señor
que para poder lograr, como lo hizo Jacob, para poder lograr esa bendición, uno tiene que saber pasar también el sufrimiento, el proceso, la debilidad y confiar que en Él podemos vencer, Amén. que con Él podemos pasar todos los procesos en nuestras vidas. Amén. Cual sea el proceso, cual sea el proceso que usted tiene que pasar, no regañe contra el proceso ni contra Dios, sino que dele gracias a Dios por lo que usted está pasando. Hoy en día quizás muchos se quejan por la economía, pero nosotros sabemos que nuestra economía no está aquí en la tierra. Nuestra economía proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y si podemos y logramos con Él pasar todos los procesos en nuestras vidas, seremos más que vencedores. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude para que cada día en nuestras vidas podamos soportar esos momentos difíciles, esos momentos de prueba, de angustia. Dios está siempre a nuestro lado. Amén. 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 Dios nos bendiga. Esta es su palabra.